Mi familia se rió de mis dibujos, ahora me ruegan que los salve. Hola Reddit. Hoy les voy a contar una historia que es la prueba viviente de que la decepción de una familia puede convertirse en el oro de otra. Les advierto, abróchense los cinturones porque esta historia es increíble. Mis padres y mi hermano mayor, Logan, estaban obsesionados con el mundo corporativo, trajes caros, cenas de negocios y la ambición de escalar posiciones en la empresa de mi padre. Yo, en cambio, era el raro. Me pasaba horas dibujando animaciones y aprendiendo por mi cuenta sobre arte digital. Ellos se aseguraban de recordarme constantemente lo mucho que me desviaba del molde familiar. Gracias por el recordatorio constante de que no encajo, es muy útil. Recuerdo una vez, cuando tenía 13 años, pasé 3 semanas haciendo un cortometraje animado para un concurso escolar. Me quedaba despierto hasta las 2 de la madrugada, alimentándome de bebidas energéticas y papas fritas para perfeccionar cada detalle. Cuando gané el primer lugar, estaba tan emocionado. Llevé el trofeo a casa para mostrárselo a mis padres, pero mi padre apenas lo miró. Murmuró algo sobre que el programa de honores de Logan era lo que realmente importaba para el futuro. Mi madre solo asintió con la cabeza, como un muñeco boblead. Fui a mi habitación y guardé el trofeo en el armario, y nunca más les volví a mostrar mis premios. ¿Cuál era el punto, verdad? Logan, 2 años mayor, era el hijo de oro desde el principio. Era el capitán del equipo de debate, un estudiante de 10, el tipo de niño que los otros padres usaban para compararnos. ¿Por qué no puede ser más como Logan? Yo, en mi cabeza, pensaba, sí, claro, porque todos quieren ser un dron corporativo aburrido con la personalidad de una carpeta de Manila. Las cenas familiares eran increíblemente predecibles. Logan mencionaba algún premio académico o una pasantía, y mis padres prácticamente lo adoraban. Mi padre le daba una palmada en el hombro, y luego me miraba con esa mirada de decepción. Era el show de Logan, protagonizado por Logan, con sus logros como estrellas invitadas. Y Dios no lo quiera que yo mencionara alguna técnica de animación que había descubierto o un proyecto en el que estaba trabajando. Mi padre me interrumpía a mitad de frase, y mi madre hacía sugerencias inútiles sobre carreras prácticas. Mientras tanto, Logan se sentaba con una sonrisa de suficiencia, probablemente puliendo sus trofeos mentalmente. Una vez, en mi cumpleaños número 16, mis padres le compraron una laptop nueva a Logan para su pasantía de verano, aunque ni siquiera era su cumpleaños. Y a mí, en serio, me dieron un libro de orientación profesional. Nada dice feliz cumpleaños, hijo, como un libro titulado algo como Caminos de carrera prácticos para tu futuro. Lo hojeé una vez, y sorpresa, la animación digital no estaba en la lista de opciones prácticas. Mi habitación se convirtió en mi santuario. Tenía una vieja computadora de escritorio que había mejorado con piezas que compraba con el dinero que ganaba cortando césped. Mis padres no gastaban dinero en juegos de computadora para mí, pero Logan recibía una calculadora nueva cada semestre porque era educativa. Aprendí a construir y reparar computadoras, una habilidad que me sería muy útil más adelante. Pasaba horas en foros, viendo tutoriales y practicando técnicas de animación. Estaba aprendiendo a hacer que los personajes digitales se movieran de forma natural. Era un poco triste, sí, pero mientras mi hermano coleccionaba estrellas doradas para su currículum, yo estaba desarrollando habilidades reales. El desprecio no era algo ocasional, era una constante. Desde muy joven me etiquetaron como el fracaso de la familia. Mi padre me presentaba a sus colegas como mi otro hijo mientras que a Logan le hacía una biografía completa. El único que me entendía era mi abuelo. Era arquitecto y comprendía que el trabajo creativo no era un pasatiempo tonto. A los 14 años me mostró sus planos y me dijo, dibujar literalmente puede construir imperios si sabes qué hacer con ello. Él me daba materiales de arte y software a escondidas de mis padres, susurrándome no se lo digas a tu padre con un guiño. El abuelo me contaba historias de cómo la gente se reía de sus diseños cuando empezaba y le decían que fuera más práctico. Pero él se mantuvo firme y terminó diseñando algunos de los edificios más importantes de la ciudad. Las mismas personas que se rieron de mí, eventualmente me contrataron, me decía. Recuerda eso. Antes de morir,
cuando yo tenía 16 años, me dijo que había ahorrado dinero para mi educación y que hiciera algo que significara algo para mí, no para ellos. Perderlo fue como perder a mi único aliado. La única persona que veía algo en mí más allá de ser el hermano raro de Logan. Después de que murió, me volqué aún más en mi trabajo digital, en parte para honrarlo y en parte para escapar de la constante decepción en mi casa. Para mi último año de secundaria, ya tenía un portafolio decente de animaciones y arte digital, nada profesional, pero bastante bueno para un adolescente autodidacta. Mi orientadora vocacional, a diferencia de mis padres, pensó que yo tenía talento y me sugirió que solicitara ingreso a programas de arte digital. Fue la primera vez que alguien en una posición de autoridad, aparte de mi abuelo, se tomaba en serio mi pasión. La graduación de la secundaria fue, de nuevo, el show de Logan. Él fue el mejor alumno de la clase y ya había sido aceptado en su elegante universidad con becas. Mis padres le organizaron una fiesta enorme. Un año después, para mi graduación, mi madre compró un pastel y eso fue todo. Pero en ese momento, no me importó. Yo había sido aceptado en una escuela de arte especializada que tenía conexiones con todos los grandes estudios de animación. No era barata, pero no me preocupaba, porque contaba con el fondo universitario que mi abuelo había dejado para mí, o al menos eso creía. Cuando llegó la carta de aceptación, la miré fijamente durante 10 minutos. Yo, la decepción de la familia, había sido aceptado en uno de los mejores programas del país. Por primera vez, sentí que tal vez no era el fracaso que mis padres decían que era. Mi abuelo había sido muy claro, el dinero era específicamente para que yo hiciera algo que significara algo para mí. Mis padres eran los administradores del fondo, pero nunca pensé que lo tocarían. Y entonces, el día en que todo mi sueño se derrumbó. Recuerdo la cena familiar, yo estaba emocionado, listo para compartir mi noticia. Logan pasó los primeros 20 minutos hablando de una competencia de juicio simulado que había ganado. Mi padre estaba radiante de orgullo, y mi madre le rellenaba el vaso de agua. La dinámica familiar de siempre. Finalmente, hubo una pausa en la adoración a Logan, y yo dije, yo también recibí una noticia hoy. Mi padre me miró como si se hubiera olvidado de que yo estaba en la mesa. Mi madre forzó una sonrisa, y Logan parecía molesto de que la atención no estuviera en él por un momento. Les dije, fui aceptado en el Instituto de Artes Digitales. Logan se echó a reír a carcajadas. Oh, Dios, hermanito, sigues perdiendo el tiempo, ¿eh? Lo ignoré y les mostré la carta de aceptación. Les dije que era uno de los mejores programas del país, que solo aceptaban al 15% de los solicitantes. Mi padre aclaró la garganta y le dio a mi madre esa mirada de tenemos que detener esto. Y luego soltó la bomba, tuvimos que reasignar esos fondos. Por un segundo, no entendí de qué estaba hablando. ¿Reasignar? Me quedé helado. Hablaba del dinero del abuelo. Mi dinero. Habían tomado el dinero que mi abuelo me había dejado y lo usaron para pagar la facultad de Derecho de Logan. Cada centavo. Su excusa, la educación de Logan era una inversión, mientras que la mía sería tirar el dinero a la basura. No estaban bromeando. Mi madre me miró con condescendencia y dijo que Logan realmente estaba haciendo algo con su título. Mi padre simplemente dijo que yo nunca lo lograría de todos modos, que dibujar no era una carrera real y que era hora de madurar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Me habían destruido el sueño. Un dinero que ni siquiera les pertenecía. Les grité que ese dinero era específicamente para mí, que el abuelo quería que yo lo tuviera. Mi padre se encogió de hombros, como si no importara. Y Logan solo se quedó ahí, ni siquiera fingiendo sentirse mal. De hecho, murmuró algo sobre que yo estaba siendo dramático y que podía ir a una universidad comunitaria como la gente normal. La rabia fue tan intensa que sentí el pulso en mis ojos. Quería voltear la mesa, gritarles todos los insultos que se me ocurrían. Pero en lugar de explotar, simplemente me levanté y me fui. Recuerdo haber pensado, nunca volveré a esta casa. Y lo decía en serio. Esa noche, empaqué todo lo que me importaba en mi vieja camioneta, mi ropa, mi computadora,
los discos duros con todo mi trabajo y la única foto que tenía con mi abuelo en su estudio. No dejé una nota, no dije adiós. Simplemente salí de la casa a las 2 de la mañana con todo lo que poseía. Tenía 19 años, unos $3,200 a mi nombre y una aceptación a una escuela que ya no podía pagar. Me senté en la camioneta durante una hora, mirando al vacío. Podría haber llamado al abogado de mi abuelo para ver si había alguna forma legal de recuperar el dinero, pero estaba demasiado cansado. Cansado de pelear por migajas de aprobación, cansado de intentar demostrarle algo a personas que ya habían decidido que era un fracaso. La idea de arrastrar a mi familia a una batalla legal me hacía sentir aún más agotado y derrotado. Mi amigo Eric me había dicho que podía quedarme en su casa si alguna vez lo necesitaba. Era un genio de la programación que había abandonado la universidad para trabajar como freelance. Nos habíamos hecho amigos en la secundaria por ser los raros de la tecnología. Vivía a una hora de distancia en un departamento cutre con su compañero de cuarto, Parker. No era un gran lugar, pero era un lugar donde ir. Le envié un mensaje a las 3 de la mañana, ¿puedo aceptar tu oferta del sofá? Me respondió de inmediato, la puerta está sin seguro, trae sodas. Ni siquiera me preguntó qué había pasado. Ese es un verdadero amigo. Así que manejé toda la noche hacia el apartamento de Eric con una extraña sensación de vacío en el pecho. No era tristeza, era más bien la aceptación de algo que siempre había sabido en el fondo. Estaba solo, mi familia nunca estuvo de mi lado y nunca lo estaría. Pero aquí está el asunto con tocar fondo, no hay otro lugar a donde ir que no sea hacia arriba. Y a veces necesitas perderlo todo para descubrir de lo que realmente eres capaz. Cuando llegué a ese complejo de apartamentos, no tenía idea de que ese desastre sería lo mejor que me pasaría en la vida. El apartamento de Eric era exactamente lo que esperarías de dos chicos de poco más de 20 años, cajas de pizza, latas de bebidas energéticas, muebles de segunda mano. Parker, el compañero de cuarto, era un desertor de la escuela de negocios que manejaba las operaciones de una startup tecnológica. Los tres éramos noctámbulos, así que el lugar era básicamente una guarida de vampiros, con las persianas siempre cerradas y horarios extraños. Esos primeros meses fueron brutales. Dormía en un sofá que probablemente tenía más muestras de ADN que un laboratorio criminalístico. Trabajaba medio tiempo en una tienda de fotocopias por el salario mínimo e intentaba no caer en la desesperación. El Instituto de Artes Digitales había diferido mi aceptación por un año, pero aún no tenía idea de cómo iba a pagarlo. El trabajo en la tienda de copias era entumecedor, 8 horas al día viendo a la gente fotocopiar sus currículums y formularios. El gerente era un tipo que se tomaba su título demasiado en serio, como si estuviera dirigiendo la NASA. Pero al menos el sueldo era suficiente para cubrir mi parte de los gastos en el apartamento de Eric. Hubo noches en las que me quedaba mirando al techo, pensando que había cometido el mayor error de mi vida. Tal vez mi familia tenía razón. Tal vez solo era un chico delirante que necesitaba madurar. ¿A quién quería engañar? La gente no se convierte en animador exitoso sin contactos, dinero o una educación real. Una noche particularmente mala, estuve a punto de llamar a mis padres. Solo me quedaban $800, estaba atrasado en mi parte de los servicios y me habían rechazado por tercera vez en un trabajo de diseño gráfico al que había aplicado. Me senté en la escalera de incendio afuera de la ventana de Eric, sintiéndome miserable. Eric me encontró allí y, en lugar de darme un discurso motivacional, se sentó a mi lado y dijo, ¿sabes qué es peor que fracasar? Nunca intentarlo. Luego me mostró un correo de rechazo que había recibido de una gran empresa tecnológica 3 años antes, donde le decían que no tenía lo que se necesitaba. Ahora gano más que sus desarrolladores de nivel inicial, me dijo. Esa era la onda de Eric. No daba lástima, pero sí hablaba en serio. Y a veces, eso es justo lo que necesitas. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. Había estado trabajando en una animación para el sitio web de una cafetería local. Era un bucle de 15 segundos del logo formándose con granos de café, un trabajo real aunque solo pagaran $200. Se lo mostré a Eric y Parker mientras cenábamos fideos.
Parker hizo esa cara de cuando el cerebro de alguien empieza a conectar puntos. Mencionó algo que nunca se me había ocurrido: la mayoría de las agencias pequeñas y medianas no podían permitirse tener sus propios equipos de animación, pero todas necesitaban contenido digital para sus clientes. Así que lo subcontrataban y le subían el precio. Y entonces se le ocurrió la idea. Bro, tú eres el talento, yo conozco el negocio, Eric es el mago del código, podríamos hacer esto nosotros mismos. En lugar de que yo trabajara para otros, podríamos tener nuestro propio negocio. Fue una de esas ideas que parecen tan obvias en retrospectiva. Había un vacío en el mercado para animación digital de calidad a precios que las agencias pequeñas podían pagar. Así que empezamos nuestro pequeño negocio. Lo llamamos BA Sline porque estábamos volando bajo el radar. Yo me encargaba de todo lo creativo y las animaciones. Eric construyó el sitio web y la infraestructura. Y Parker manejaba los clientes y los contratos. Trabajábamos directamente desde el apartamento de Eric, tomando todos los proyectos que otros estudios no querían: videos de capacitación corporativa, demostraciones de productos, animaciones para sitios web. Nada glamoroso, pero pagaba las cuentas. Nuestra oficina era la sala, con 3 escritorios pegados a las paredes. Trabajábamos con auriculares y luego girábamos en nuestras sillas para tener discusiones en grupo. Tecnología de punta, obviamente. Conseguir nuestro primer cliente fue una pesadilla. Llamamos y enviamos correos a cientos de agencias. La mayoría nos ignoró, algunos se rieron de nuestro portafolio. Un tipo nos dijo: vuelvan cuando estén hablando en serio. Parker llevaba un registro de cada rechazo en una pizarra blanca. No lo hacía para deprimirnos, sino para motivarnos. Cada no es un paso más cerca de un sí, decía. Nuestro primer cliente de verdad nos pagó $800 por una animación de 30 segundos. Trabajamos 80 horas en esa cosa, lo que significaba que ganamos como $10 por hora. Pero cuando la entregamos, el cliente quedó impresionado. Esa noche, celebramos con la pizza más barata de la ciudad y las bebidas energéticas caseras de Eric, que deberían ser ilegales. No era mucho, pero se sentía como el comienzo de algo. La verdadera lucha eran los periodos sin trabajo. Teníamos un par de proyectos y luego nada durante semanas. Los 3 tuvimos que conseguir trabajos secundarios. Yo seguía en la tienda de copias, Eric hacía correcciones de errores como freelance y Parker conducía para una aplicación de transporte. Hubo meses en los que apenas podíamos pagar el alquiler. Vendí mi camioneta en una etapa particularmente difícil, pensando que no la necesitaba. Pero la verdad era que necesitábamos el dinero para mantener las luces encendidas. Vivíamos a base de ramen, burritos congelados y lo que estuviera en oferta en el supermercado. Parker se volvió realmente bueno encontrando comida gratis en eventos de networking. Nuestro gran golpe llegó como a los 8 meses. Una agencia necesitaba ayuda con una presentación para una empresa automotriz. Su socio habitual de animación se había retirado en el último minuto y nos encontraron gracias a una publicación aleatoria en LinkedIn. El proyecto valía $8,000. Lo dimos todo durante 2 semanas, apenas dormimos. Recuerdo que todos colapsamos en el suelo de la oficina la noche antes de la entrega. Parecíamos zombies al final, pero valió la pena. La agencia consiguió la cuenta, nos enviaron más trabajo y nos recomendaron a otros. En menos de 2 años, teníamos una oficina de verdad, 2 empleados y clientes que incluían grandes compañías a través de diferentes agencias. Nada mal para el chico que nunca iba a lograrlo. Esa primera oficina fue un gran logro para nosotros. No era enorme, solo un almacén reconvertido con muebles de segunda mano, pero era nuestro. Enmarcamos ese primer cheque de $800 y lo colgamos en la pared. Cada vez que contratábamos a alguien nuevo, los llevábamos a almorzar, una pequeña tradición. Pasamos de ser 3 tipos en un sofá a una empresa real con empleados que dependían de nosotros. Hubo noches en las que no podía dormir, preocupado por cómo pagaríamos la nómina. Pero lo extraño es que éramos buenos en esto, realmente buenos. La sociedad funcionaba porque cada uno tenía su rol y se mantenía en él.
A veces pensaba en enviarles una actualización a mis padres, mostrarles lo que había construido. Pero luego recordaba aquella última cena y la forma en que me descartaron tan fácilmente, la forma en que tomaron lo que era mío. Y pensaba, que se pregunten, que se enteren cuando todos los demás lo hagan. La clave de nuestro crecimiento fue permanecer invisibles. Operábamos como un servicio de marca blanca, lo que significaba que nunca poníamos nuestro nombre en el producto final. Nuestro trabajo aparecía en campañas publicitarias nacionales y lanzamientos de productos, pero siempre bajo la marca de otra empresa. Se trataba de construir algo que durara. A mí me encantaba la libertad creativa que eso me daba. Mientras las agencias se enfocaban en reuniones, yo me obsesionaba con los detalles que hacen que una animación cobre vida. La mayoría de los clientes no notaban conscientemente esos detalles, pero sentían la diferencia. Mis proyectos favoritos eran las animaciones de personajes. Recibíamos encargos para mascotas corporativas, y yo me perdía en el trabajo durante días. Construía detallados que les daban movimientos naturales a los personajes. Los otros animadores me encontraban a las 3 de la mañana a veces, ajustando la trayectoria de un movimiento de mano o modificando el tiempo de una sonrisa para que se sintiera más auténtica. Sí, era ese tipo de nerd, pero disfrutaba cada segundo. Honestamente, eso fue lo que me mantuvo cuerdo durante esos primeros años. Para el 5.º año, teníamos 47 personas trabajando con nosotros en 2 sedes. Nos expandimos a medios interactivos, desarrollo de realidad virtual y simulaciones de entrenamiento. Nuestra facturación anual alcanzó los $10 millones. Compré una casa bonita y manejaba un Land Cruiser nuevo. Nuestro equipo creció para incluir a personas increíblemente talentosas. Contratamos animadores de grandes estudios que estaban cansados de la inestabilidad de la industria cinematográfica. Ganamos premios de la industria que no podíamos reclamar públicamente. Se los llevaban las agencias en nuestro lugar. A mí no me importaba, yo sabía quién hacía el trabajo real. Durante todo ese tiempo, no hablé ni una sola vez con mi familia. Ocasionalmente veía en redes sociales que Logan se había unido a la empresa de mi padre como abogado. Fabricaban equipo industrial, cosas aburridas, pero había sido rentable durante décadas. Fue entonces cuando me enteré de los problemas de mi familia gracias a mi prima Jamie. Me escribió de la nada, oye, ¿has hablado con tus padres últimamente? Las cosas están muy mal con la empresa. Me dijo que habían despedido al 30% del personal y que había rumores de que podrían tener que venderlo todo. Parte de mí se sintió satisfecho, no voy a mentir. Pero en su mayoría no sentí nada, yo ya había seguido adelante hace mucho tiempo. La empresa que habíamos creado se había convertido en mi verdadera familia. La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Justo cuando crees haber dejado el pasado atrás, aparece en tu puerta. Investigué un poco y descubrí por contactos en la industria que la empresa de mi familia estaba en serios problemas. Su equipo estaba obsoleto y no se habían adaptado a la nueva tecnología. Sus ventas habían bajado un 40% en 3 años, y la gente hablaba de despidos y posible bancarrota. Al parecer, Logan había tomado decisiones legales bastante malas que les costaron grandes contratos. El hijo de oro, el que sí iba a hacer algo con su título, había llevado el negocio familiar a la ruina. El karma es paciente pero siempre cobra. Y entonces un día, mi teléfono sonó con un número que no veía desde hacía 7 años, mi madre. La conversación fue muy incómoda. Mencionó que habían escuchado por conocidos en común que me estaba yendo bien en computadoras o algo así. Sugirió una cena familiar para reconectar, y acepté. Tal vez por curiosidad. En mi cabeza pensaba, esto tiene que ser por dinero. Quería verlos retorcerse un poco. El restaurante que eligieron gritaba desesperación. Mi padre se veía mucho mayor, como si toda su confianza se hubiera evaporado. El traje de Logan no podía ocultar lo estresado que estaba. La cara de Logan cuando llegué fue impagable. No podía procesar que su hermano perdedor ya no era un perdedor. Después de un poco de charla forzada, mi padre aclaró la garganta y comenzó la farsa. Dijo que habían estado siguiendo mi carrera y que estaban impresionados. Logan intervino,
hablando de mi estudio y de nuestros grandes proyectos. No habían seguido nada. Apenas se habían enterado de mi éxito y estaban tratando de fingir que lo sabían desde siempre. Los dejé hablar, y por dentro pensaba, tienen que estar bromeando. La audacia que tenían era impresionante. Finalmente, mi padre llegó al punto, oportunidades de colaboración estratégica y sinergias entre nuestras empresas. Traducción, se estaban ahogando y necesitaban que les lanzara un salvavidas. Hice algunas preguntas directas sobre sus finanzas y la verdad salió a la luz. Estaban a 3 meses de la bancarrota. Logan había cometido varios errores legales que les costaron contratos importantes, y mi padre se había negado a actualizar la tecnología hasta que fue demasiado tarde. ¡Qué sorpresa! El niño dorado no era tan dorado después de todo. Mi madre sugirió que tal vez podría considerar ayudar a la familia. Logan tuvo el descaro de decir algo sobre mantenernos unidos y que siempre creyeron en mí. Casi me reí en su cara. La rabia que había estado reprimiendo durante años estaba a punto de estallar, pero me contuve. Quería que vieran exactamente lo que se habían perdido. Interesante, dije con voz neutra. Envíenme sus estados financieros y lo pensaré. Intercambiaron miradas confusas, luego mi padre protestó. Pero Logan lo cayó con una patada bajo la mesa. Me necesitaban, y todos lo sabíamos. De camino a casa, pensé en mis opciones. Podía mandarlos al demonio, lo cual estaba justificado. O podía ayudarlos por los empleados que perderían sus trabajos. O tal vez, había una tercera opción. Una que sería mejor para el negocio y me daría algo de cierre. Para cuando llegué a casa, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Una semana después, los invité a nuestra sede. Nunca habían visto dónde trabajaba ni lo que había construido. Nuestro vestíbulo tenía todos los premios que habíamos ganado, y las salas de conferencias llevaban nombres de principios de animación. Teníamos 200 empleados trabajando en un espacio diseñado para la creatividad. Ver a mi familia caminar por esas puertas fue surrealista. Se veían completamente fuera de lugar. Por primera vez, me estaban viendo de verdad, viendo lo que había creado mientras ellos no prestaban atención. La mandíbula de mi padre se cayó al ver nuestra lista de clientes. Logan parecía a punto de vomitar, probablemente dándose cuenta de que el hermano perdedor había estado dirigiendo una empresa 10 veces más exitosa que la que él ayudó a llevar a la ruina. En mi oficina, les presenté mi oferta, compraría su empresa por completo. Mantendríamos al 60% de los trabajadores, actualizaríamos el equipo e integraríamos sus capacidades de manufactura a nuestra creciente división de hardware para realidad virtual. Mi padre se retiraría con un contrato de consultoría, y lo más importante, Logan no estaría incluido en el acuerdo. ¿Quieres que te vendamos el negocio familiar? ¿Has perdido la cabeza?, preguntó mi padre. Estoy ofreciendo salvar lo que queda de él, le respondí. La alternativa es la bancarrota en 3 meses, tú decides. Logan finalmente abandonó la falsa cortesía y exigió saber qué pasaría con él. Como asesor legal, puedes buscar otro trabajo, le dije, sin siquiera tratar de ocultar mi satisfacción. Tus decisiones legales son gran parte de por qué la empresa está fallando. Dios, qué bien se sintió decir eso. Mi madre intentó hacer de mediadora, diciendo que no podíamos dejar a mi hermano así, que éramos una familia. Como ustedes lo hicieron con el dinero del abuelo, ya me arruinaron una vez, la interrumpí. Esto no es una negociación. Estas son mis condiciones. Pidieron tiempo para considerar otras opciones, pero yo sabía que no había ninguna. 3 días después, aceptaron mis términos. La adquisición se manejó con discreción. Modernizamos sus fábricas para fabricar hardware para nuestro equipo de realidad virtual. Mi padre firmó los papeles finales en mi oficina. No lo vi, dijo en voz baja. Lo que estabas construyendo. Nunca miraste, le respondí. Logan consiguió trabajo en una firma legal en otro estado, mucho menos prestigioso de lo que él estaba acostumbrado. Mi madre llama de vez en cuando, intentando reconstruir la relación, pero mantengo la distancia. Hay puentes que deben quedarse quemados.
6 meses después de comprar la empresa, reestructuramos todo bajo un nuevo nombre, Framework. Y finalmente salimos de detrás del telón. Nuestro primer comunicado de prensa destacaba que ahora teníamos capacidades tanto digitales como físicas de producción, algo que ningún competidor podía igualar. La industria finalmente supo quién había estado detrás de algunos de los contenidos digitales más efectivos de la última década. Nuestra acción salió al mercado a $47 y subió a 68 al final del primer día. El día en que salimos a bolsa, llevé a Eric y Parker a la azotea de nuestro edificio. Habíamos pasado de un apartamento estrecho con muebles de segunda mano a dirigir una empresa que cotizaba en bolsa. Eric alzó su lata de bebida energética y dijo, por los chicos en los que nadie creía. Esa noche, le envié a mi padre un solo mensaje, una captura de pantalla con el precio de nuestra acción, sin comentarios. ¿Mezquino? Tal vez. ¿Satisfactorio? Absolutamente. A veces, uno tiene que presumir un poco. No construí mi vida por venganza. La construí porque creía en lo que estábamos creando. Pero estando en nuestra nueva sede, viendo los monitores mostrar el rendimiento del mercado, me permití disfrutar del momento. Todas esas noches preguntándome si había cometido el mayor error de mi vida me llevaron a esto. Resulta que mi mayor error habría sido escuchar a mi familia. El éxito no necesita validación, pero a veces, solo a veces, hace que la gente vea lo que antes se negaba a ver. Y hombre, la vista desde la cima es condenadamente hermosa. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para no perderte las próximas. Dale like al video y déjame un comentario contándome si tú también tuviste un momento de no validación que te impulsó a alcanzar el éxito. Nos vemos en el próximo video.